Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más iLíderes por 25, trayendo a los protagonistas, a los pioneros, a los Ayrton Senna del digital commerce, que hicieron posible que hoy estemos hablando de 25 años, que son parte de este homenaje que estamos haciendo en Génesis de un futuro digital, que llegar a estos 25 años fue una construcción colaborativa, pero que no fue una evolución espontánea. Hubo mucho trabajo detrás. Y primero, Andrés, sabes que es un gusto tenerte acá. La verdad, hoy me emocionaste en esta 12ª edición del e-commerce Day en Paraguay. Pero ¿te imaginás que íbamos a hablar de 25 años? Que la Capaz se va a cumplir 15 años el año que viene. Y la verdad que, bueno, gracias a vos por todo. A nosotros nos emociona tenerlos acá y nos emociona mirar para atrás y ver el camino transitado, ¿verdad? Los números que se presentaron hoy, realmente es como que uno le cae la lágrima de emoción porque no te lo imaginaba. O sea, cuando empezamos, ¿te acordás que armar las agendas era teníamos que traer gente afuera para venir a contar las cosas? Y hoy es una agenda una agenda y un ecosistema que cada vez tiene más madurez, ¿no? Y mira, la Cámara de Comercio la Capaz se cumple el año que viene 15 años, ahora tiene 14, el e-commerce Day tiene 12, o sea que el e-commerce Institute nos está acompañando desde que nacimos, básicamente. Y además, cuando empezó el e-commerce Day acá en Paraguay, la Cámara, además de estar empezando, no tenía ni un solo socio. Todavía seguían siendo los dos fundadores, Carlos y Cintia, sin socios. O sea, hasta el 2016, más o menos, no tuvimos una estructura fuerte y socios. Si bien es cierto que era una razón social formada, ¿verdad? No teníamos socios. Y después, cuando arrancamos en el 2017, nuestro primer evento, éramos 17 socios. Y bueno, y hoy... Evento masivo de conveniencia, ¿no? Claro, y hoy estamos viendo los números y vemos que tenemos más de 200 socios, que el comercio digital representa el 4.7% del PIB, que realmente es mucho, un número que nos sorprende. Vos sabés, lo revisamos muchísimas veces, lo chequeamos porque nos parecía que no podía estar bien el número. Sí, el impacto lo revisamos. Post pandemia el impacto es muy fuerte. Y es correcto, ese es el número. Así que hoy nosotros somos los emocionados cuando vemos el camino transitado y agradecidísimos por el acompañamiento, obviamente, tuyo y de todo el e-commerce Institute. Somos locomotoras que empujan, nada más. Sí, pero es definitivamente, hay que reconocerlo y tenerlo bien presente siempre, de que no sé dónde estaríamos sin el acompañamiento de ustedes. Bueno, pero esto es como todo, ¿no? En la vida siempre las instituciones son formadas por empresas, por personas, las empresas son formadas por personas, pero gracias a Dios las cosas continúan, tenemos un legado, como digo yo, que es el impacto de lo que uno va generando. Pero vos sabés que este Génesis de un futuro digital, que los invito a todos a ingresar a genesisfuturo.digital, son más de 200 entrevistas a líderes como Andrés, que hicieron posible que estemos hablando de estos 25 años, pero esto para tus nietos, para que tus nietos pregunten, ¿qué hacía el abuelo? Bueno, el abuelo era el Ayrton Senna del digital commerce en logística, en operación y logística, y tenés que contarnos cómo empezó, ¿no? El Andrés, no el Andrés piloto, sino el Andrés, su primer contacto con digital, si te acordás, y en qué año fue, en qué línea de tiempo. En el caso mío fue una Spectrum 32K, una Sinclair Spectrum 32K, en cuarto grado, que era de un amigo, un compañero del colegio, y que empecé con juegos y programar en 32K, ¿no? Era en cassette. Y tenía el televisor blanco y negro, no era ni siquiera televisor a color. Y yo creo que mi primer contacto con este ecosistema es en un e-commerce day. O sea, pero para, eso ya es como piloto, ¿no? No. ¿No? No. Ver, pero bueno, nunca contactó, o sea, internet, ¿cómo llegó internet a tu vida? No, obviamente. Bueno, ese es el cómo llegó internet a tu vida. La verdad que en mi casa siempre, desde muy chico, tuve la suerte de estar en una casa muy tecnológica. Pues mi padre ya, yo creo que tenía yo... Acá ten en cuenta, Andrés, que esto va a ser para tus nietos, que no conocen. A ver, ¿cómo el abuelo se metió en todo esto? Mi primer contacto es con una Commodore 64, por supuesto. Qué feas que eran.
Qué bueno que eran. En el 84 sí, era una bestialidad. Pero eran feas, marroncitas, ¿te acordás? Los juegos eran muy feos. El teclado, ¿te acordás que era un teclado? Sí, los joysticks. Eran patéticos y además de caros. Sí. Y no, mi primer contacto con todo esto es en esa época, el 84. ¿Tenía el dataset o era con disquetera ya? Con disco grande. El disco grande, 5 1/4. Sí. Con esos discos. Lo que pesaba esa disquetera. Y estaban las casas como después fueron los videoclubs, las casas donde se alquilaban los juegos, ¿verdad? Exacto. Pero siempre tuve una casa con mucho acceso a la tecnología. Desde que hubo computadoras, tuvimos computadoras, las Commodore, después las IBMs. Bueno. Siempre tuve en mi casa, motores buenos. Siempre en mi casa hubo mucho de eso, siempre internet desde el día 1. Lo vivimos todo, el proceso de apropiación digital. Totalmente, ¿no? En mi casa lo vivimos muy naturalmente. Si uno pone a analizar lo que uno pagó en incorporación de tecnología, entre las AT-XT 386, 486, los clones, todo lo que pagamos es un dineral. Y a cifras que hoy no tienen ningún sentido, ¿verdad? Y ni hablar de la conectividad, de estar 6-7 horas conectado para descargar una música. Así que viví todo ese proceso, sí, pero después laboralmente, trabajé en otros rubros donde no tenía relación con esto, y desde hace 12 años que sí ya me toca trabajar en este rubro de la logística, donde no teníamos nada que ver con el e-commerce, porque no existía el e-commerce acá en Paraguay, básicamente había muy pocos casos, y mi primer contacto con este mundo, este ecosistema actual que vivimos, sí ya es en un e-commerce day. Yo creo que en la segunda edición es donde yo entro en contacto con todo este mundo, justamente porque nuestro fundador, Carlos Fleitas, de acá de la Cámara, nos estira a todos los amigos, terminamos acá todos juntos, entramos ya creo que como speaker, dando charlas de logística básicamente, y definitivamente quedamos todo este grupo que hoy sigue, ¿verdad?, muy atrapados y muy convencidos. Por eso te digo el valor enorme de lo que ustedes han venido a transmitirnos acá, porque creo que ustedes son los que nos cautivaron a nosotros y nos hicieron dar cuenta de esto está pasando, y no está pasando lejos, está pasando acá al lado. No, sí, es parte del desafío del desarrollo del ecosistema. Toda la información de lo que pasa en todo el mundo, y acá nadie lo está haciendo, y tenemos que hacerlo. Y seguimos, gran parte de ese primer equipo, seguimos todavía todos juntos vinculados a esto. Eso es lo bueno, ¿no? Y la pasión que le ponemos creo que también es muy importante. ¿Sabes qué? En Génesis nosotros lo que hacemos es explicar, yo siempre digo, es conocer el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, para montar lo que se viene a futuro. Entonces tenés que ahora, en tu rol de experto de Ayrton Senna en logística y en fulfillment, ¿cuáles fueron los 3 momentos que vos viviste en estos años que vos dijiste, a partir de ahora esto es un antes y un después? Yo me acuerdo que en alguna charla te escuché decir, nosotros en AEX decidimos cambiar la compañía. Ya dejamos de hacer, me acuerdo que me resuena hasta el día de hoy que dejé de entregar tarjetas de crédito como negocio, que era un negocio importantísimo para mí, para dedicarme a esto. ¿Cuándo fue esos momentos que vos decís, más pensarlo como ecosistema, no como AEX solamente, ¿no? Pero como ecosistema decís, esto fue un antes y un después? Yo creo que el primer clic que hacemos como compañía, que me llega a mí y como compañía lo tenemos, es, yo entro a trabajar en AEX primer lunes de julio del 2013. 3 días después entro a mi home banking de Itaú, yo cliente Itaú, y me sale un pop-up grandote, registrate aquí y deja de recibir tu extracto impreso y hacelo digital. Yo acababa de entrar a una empresa con muchísimos sueños de crecer, que se dedicaba a repartir extractos y papeles. Entonces, Dios mío, le dije a mi señora, ¿dónde vine a trabajar? Estoy trabajando en una empresa que me acabo de dar cuenta que está condenada a desaparecer. Mandé eso a mi comité ejecutivo, a mi director, y dije, señores, miren lo que está pasando, 2013, tenemos que hacer algo. Y ahí empezó el tema de e-commerce, que el primero que lo tira es mi jefe, Juan Plata, dice, evaluemos el e-commerce. Claro, Juan es ciudadano americano, viaja mucho a Estados Unidos y ya veía lo que estaba pasando, ¿verdad?
estaba mucho más interiorizado de todo. Por más de que todos acá lo conocíamos de alguna forma, lo veíamos de lejos y tocábamos de oído, ¿verdad? Si hacemos en esa línea de tiempo, esto que fue, ¿te acordás que era los Armagedón? Porque era la época de los Armagedones, que vos decías, bueno, el digital va a matar la tienda, el digital va a matar los correos, el digital va a matar los medios. ¿Te acordás que uno decía, los diarios desaparecen, la televisión desaparece, todo desaparecía? ¿Era blanco o negro? No había término intermedio. Bueno, y eso fue 2013, y en realidad el papel acá siguió existiendo hasta el 2002. Sí. No fue tan inmediato, pero bueno, en ese momento yo creo que, por eso te decía, es el primer clic donde dijimos, tenemos que empezar a prepararnos para en algún momento reconvertirnos a seguir usando nuestra capilaridad y nuestra fuerza logística para distribuir otra cosa. Y esa otra cosa tienen que ser paquetes. Okay. Creímos que iba a llegar mucho antes el momento, y el momento tardó mucho. Después yo creo que el segundo gran momento es la pandemia, donde se acelera te la saco todo. La pandemia, porque la pandemia no es algo... Porque la pandemia, no sé si coincidís, no es algo que el ecosistema generó. Es algo que vino de afuera y que tuvimos que todos enfrentarlo, que sí nos aceleró. No sé si estás de acuerdo que es un antes y un después, es un cambio de era, pero en todo sentido fue un cambio de era. Yo le llamo una CDC al cuadrado, un antes, un durante y un después del COVID-19, porque duró mucho tiempo, y eso sí aceleró y cambió los hábitos en todas las dimensiones, principalmente del consumidor. Y a la oferta lo obligó porque no le quedó otra. Si me sacás la pandemia, me dejás la factura electrónica obligatoria, que es donde muere definitivamente el papel. Bueno, ¿o no? Eso sí te lo tomo. Okay. O sea, ¿cuál fue, para vos un hito fue la obligatoriedad de la factura electrónica? La coacción que trajo una entidad tercera. Es como el PIX en Brasil. PIX, ¿por qué funciona en Brasil? Porque el Banco Central obligó todo a que haya interoperabilidad, y eso hizo que hoy son más de 190 millones de personas que usan 190 millones en un país de 220, 215. Es en 7 años. El nivel de penetración de digitalización, de bancarización, o sea, de digitalización financiera, increíble, con algo que es un QR. Increíble, sí. Bueno, entonces el segundo punto es eso. Enero 2003, cuando entra en vigencia la factura electrónica obligatoria para las grandes empresas. ¿2003 o 2000? Enero 2002. ¿2002? Donde entra en vigencia, y las grandes empresas ya están obligadas, bancos, telefónicas sobre todo, y ahí es donde ya el volumen de papel se reduce a una mínima expresión que la seguimos sosteniendo. Nos tuvimos que achicar mucho porque todavía no existía, el e-commerce no había crecido suficiente para reemplazar naturalmente el papel, así que esa curva fue muy larga. Y yo creo que, bueno, ya me sacaste la pandemia, el e-commerce ya había crecido mucho, porque cuando se muere el papel afuera, ya había crecido mucho el e-commerce, pero se termina de morir el papel, entonces ya nos vemos obligados a reestructurar completamente la empresa y dedicarnos 100% al e-commerce, y un tiempito después, ya con lo que quedaba de papel, que era muy residual, y tarjeta de crédito y demás, decidimos dejar de tenerlos, ya pedimos que no nos envíen más, pues ya queríamos enfocarnos 100% al e-commerce y a la paquetería. ¿Y cuál sería el tercer momentum para vos? Y yo creo que el tercero está llegando ahora. ¿Con la inteligencia artificial? Sí, con la inteligencia artificial y con el crecimiento muy grande de los volúmenes de distribución. Okay. Hoy hay mucho e-commerce, bueno, y los números que presentamos hoy también lo muestran, ¿verdad? Ahí yo te voy a meter algunos que es como pregunta, ¿no? ¿Dónde metés las super apps? Porque la llegada de las super apps, para lo que es ustedes última milla, fue el modelo de crowdsourcing, de comercio colaborativo. Eso fue un golpe que trajo ese quick commerce que no existía antes como concepto, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que las super apps, acá tenemos las que están muy enfocadas en comida. Pero pensarlo más a nivel Iberoamérica, no solamente a nivel Paraguay, ¿no? Como el impacto que generaron. Claro, sin duda las super apps han generado. El concepto de la uberización en muchos sentidos, porque el impacto que hubo en movilidad, o sea, no mataron los taxis, pero reconvirtieron los taxis. Totalmente. Y le dieron un nivel al consumidor final. Vos lo vivís acá en Paraguay, se vive específicamente, el taxi nunca fue un taxi bueno, ¿no? Y sigue siendo igualmente malo. Pero quieras o no, al consumidor final le dio la posibilidad de tener una movilidad distinta. Correcto. A un precio, si querés, competitivo. Sí. La super app, yo creo que acá
Si bien es cierto, se metieron un poco en nuestro negocio y nos complicaban. ¿Sabes qué es lo que nos complicaron más que nada? La Superapps y nosotros estamos compitiendo por el mismo muchacho que tiene moto y quiere dedicarse a trabajar en esto. Pero pensalo, se ha complicado. Andrés, pensarlo más no como AEX, sino pensarlo más como ecosistema, ¿no? Bueno, y como ecosistema. Como ecosistema que viene a darle un. Lo ha hecho crecer muchísimo. A darle otro sí, algo que no existía, porque no existía en ese momento. Como ¿no? ecosistema lo ha hecho crecer muchísimo porque le ha dado también esa posibilidad de apoyarse en esos superapps para las entregas ultra rápidas a toda esa cantidad de cientos de emprendedores que ni siquiera son clientes míos de AEX, ¿verdad? Que tampoco son mis clientes, no son mi perfil de clientes más corporativo de repente, pero sí, sin duda las superapps le han permitido a cientos de emprendedores o pequeñas empresas subirse a esas estructuras para repartir sus productos y le ha permitido crecer muchísimo a mucha gente. Bueno, y ahora te sumo a eso los marketplaces. Pensarlo a nivel Iberoamérica, ¿no? Porque tenés un Mercado Libre, un Amazon, los globales que hoy están impactando muy fuerte en todos los mercados. ¿Qué rol jugaron y qué rol juegan? Los marketplaces yo creo que han jugado un rol realmente muy importante y acá tenés principalmente los bancarios, son los que están disponibles. De varios bancos de plaza grande. Itaú, Continental, Visión tuvo un marketplace muy bueno. Si querés el concepto del marketplace como modelo B2B2C, local, regional y global, ¿no? Porque se suman después los jugadores tipo Pinduoduo, Temu, Shane y demás. Esos entran recién ahora acá a jugar fuerte directo, pero los bancarios sí han tenido un rol muy importante en innovación, en desarrollo de integraciones, en enseñar. O sea que los bancos hicieron un trabajo muy importante tuvieron la estructura, la capacidad y la llegada para enseñarle además a los proveedores, a los sellers, enseñarles la importancia de cargar un catálogo, de cargar fotos, de cargar medidas. Yo creo que los bancos han hecho ese trabajo duro o sucio muy, muy grande y le han hecho muy bien al ecosistema esos marketplaces bancarios. Han sumado mucho. Bueno, y para cerrar, si tuvieras que resumir estos 25 años en una frase que te salga del estómago, de las entrañas, ¿cuál sería esa frase? Yo creo que transitamos un camino maravilloso que hoy recién nos está mostrando una certeza para dónde vamos y hace que todo haya valido la pena y nos ilusiona mucho con lo que viene. Bueno, si les pareció interesante esta entrevista para el Líder por 25, sigan con las próximas, ingresen en genesisfuturo.digital. 200 líderes como Andrés comparten su experiencia y estos libros son escritos porque nuestros protagonistas en primera persona, nuestros líderes narran estos 25 años, estos 25 momentum y yo los desarrollo en tercera persona, profundizándolos, desarrollando, entrando en detalle en cada uno de estos puntos. ¿Para qué? Para entender el pasado, dominar el presente y estar preparados para lo que se viene. Seguimos con más líderes por 25. Gracias por unirte a líderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en líderes por 25.